Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es: el Espíritu vendrá sobre ti y serás otra persona. La Biblia dice que todas las personas en su condición natural, heredada de sus padres, están muertas espiritualmente, y esto les hace seguir la corriente pecaminosa y maligna del mundo. Efesios 2:1 al 3. Esta condición humana general hace que no haya nadie que sea sabio de sí mismo, como para buscar relacionarse con el Dios verdadero. Esto hace que todas las personas, sin distinción, pequen y estén destituidas de la gloria de Dios. Romanos 3, 10, 12 y 23. No es de extrañar, por tanto, que la Biblia diga que el hombre pecador debe cambiar si quiere entrar en relación con Dios, para estar finalmente junto a Él en la otra vida. Y es por ello que la salvación produce en el hombre los cambios requeridos por Dios. El primero de esos cambios es el nuevo nacimiento, que lleva a la conversión, que cambia el rumbo de perdición del pecador y lo dispone para ver y oír el reino de Dios, para dirigirse, para ir al reino de los cielos. Y el segundo es el cambio de carácter viejo por otro nuevo, justo y bueno, que permite ser el tipo de persona que puede tener una relación con el Dios Santo. Pero vayamos por parte. Hemos dicho que antes de entrar en relación con Dios éramos otro tipo de personas. Éramos personas que vivían sus vidas terrenas, con sus cosas positivas y negativas. Por ejemplo, a nivel humano, Saúl era un hombre fuerte y de buen aspecto físico. En 1 Samuel 9, 1 al 2, se nos dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Así era Saúl, un hombre fuerte, físicamente fuerte, de buen aspecto físico, y también un hombre agraciado en otros aspectos. A nivel material, Saúl tenía una buena posición social y económica. Esto lo sabemos por el texto siguiente, 1 Samuel 9, 3 al 4. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalín, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Esta búsqueda de unas asnas perdidas por parte de Saúl nos muestra su posición económica. Primeramente tenía criados que le acompañaron en la búsqueda, y después las mismas asnas, pues solamente unas personas de una condición correcta tenían ganado, tenían animales de carga. Por tanto, eh, este texto es una pequeña prueba de que Saúl disponía de una posición económica buena. Además, tenía un buen aspecto físico, una fortaleza física que hacía que, juntamente con una cosa con la otra, eh, tuviese que ver con los aspectos materiales eh, que eran adecuados para una vida terrena, una vida material. Pero siendo esto así, siendo importante lo que tenía Saúl a nivel físico, en lo que es realmente importante, según la Biblia, para un hijo de Dios, para un creyente, que es el conocimiento real de Dios y de sus cosas, hemos de decir que Saúl carecía de un conocimiento de Dios. En 1 Samuel 9:6 se nos dice que él le respondió
El criado le respondió a Saúl: He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Había un profeta en Israel en ese tiempo, el profeta Samuel. Y Saúl no sabía que existía un profeta en Israel. No tenía conocimiento de ello, ni quién era ni dónde estaba. Eso demuestra que no era una persona que tuviese un conocimiento importante de Dios. Si tenía algún conocimiento era meramente ritual, un conocimiento como mucha gente hoy en día que conoce a Dios de oída, pero no le conoce mediante una experiencia real de salvación con Él. Así les pasa, repito, a muchas personas. Igual que Saúl, muchas personas hoy poseen virtudes humanas, sociales, económicas, son válidas para tener una vida terrena fácil, pero en lo espiritual, en su relación con Dios, son nulos totalmente. Y personas que tienen mucho en lo terreno, pero poco o nada en lo divino, en lo espiritual. El conocimiento de muchos en cuanto a Dios es sólo pura y vana religiosidad. Así era Saúl. Pero el plan redentor de Dios quería a Saúl. En ese plan estaba Saúl. El plan redentor de Dios entrelaza los caminos de aquel que va a ser llamado por Dios y de Dios mismo, el camino de Dios y el camino humano. Dios entrelaza esos caminos. Dios comunicó previamente al profeta que tenía un propósito para una persona que el profeta Samuel desconocía, pero con la cual tendría un encuentro casual. En 1 Samuel 9, 15 al 16 se nos dice que un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. Por tanto, aquel encuentro fue preparado por Dios, primeramente con el profeta Samuel. Dios iba a ungir a Saúl como rey de Israel para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Esto es importante. La llamada de Dios a Saúl, el encuentro de Dios con Saúl, no fue para redimirle, sino para ungirle como un cabecilla, como un jefe militar, para traer salvación terrena, material, temporal, al pueblo de Israel. Dios iba a ungir a Saúl como rey de Israel para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. 1 Samuel 9, 16 al 17. Al cual ungirás, le dice Dios a Samuel, por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Por tanto, Dios nunca tuvo un propósito de salvar espiritualmente a Saúl, de hacerle un hijo suyo, sino de hacerle un instrumento de liberación militar de los filisteos. Porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí, dice Dios. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: He aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Este era, por tanto, el propósito de Dios para Saúl, usarle para liberar al pueblo de la opresión del yugo filisteo en un tiempo en el que los filisteos dominaban sobre Israel y afligían a Israel. Dios escogió a Saúl para este fin. Por supuesto, Saúl, ajeno a los planes de Dios, estaba ocupado en lo que se ocupa una persona que no tiene a Dios en su vida. Se ocupa de lo material. Y así Saúl estaba ocupado en lo material.
Saúl iba en busca de las asnas suyas que se le habían perdido. Y buscando esas asnas, se encontró con el profeta. Primero de Samuel 9, 18 al 19. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Por tanto, eh, Saúl no tenía eh, ningún conocimiento de lo que tenía enfrente, de lo que se avecinaba, del propósito de Dios para él. Estaba buscando a sus asnas y se encontró con un vidente, con un profeta. Y ocupado en sus cosas personales, no pensó en ningún momento que Dios pudiera usarle en el futuro para el bien del pueblo de Israel. En 1 Samuel 9, 20 al 21 se dice: Y de las asnas que se te perdieron hace 3 días, le dice Samuel a Saúl, pierde cuidado de ellas, es decir, despreocúpate, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Por tanto, Saúl no tenía pretensiones de ser grande en Israel, de ser nada en Israel, ni él, ni su familia, ni nadie de su tribu de la que pertenecía. Pero el caso es que, ocupado él en lo material, se encontró con un profeta que le hablaría del propósito divino. El hombre se encuentra con el Dios a quien no busca, en el momento y por los medios escogidos por Dios. Todo llamado divino supone una interrupción en nuestras vidas y en nuestras cosas. Y el que responde al llamado acepta que las cosas de Dios pasen a ser prioritarias a las de uno mismo. Por tanto, antes de entrar en relación con Dios, éramos otro tipo de personas. Pero cuando conocimos a Dios, hubo un cambio en nuestro carácter y en nuestra vida. Dios hace un cambio en la persona a quien llama para que responda y sea acto para el objetivo requerido por el plan divino. Por ejemplo, el que es llamado a la salvación experimenta el cambio del nuevo nacimiento. Juan 3, 3 y 5. Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El cambio que experimenta el llamado a la salvación es el nuevo nacimiento. En 2 Corintios 5, 16 y 17 se dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Un cambio de actitud, de conducta, un cambio de vida, supone el llamado a la salvación. Este cambio supone un antes y un después. El creyente es una persona distinta a la que era antes de ser hijo de Dios. En Efesios 2, 11 al 13, el apóstol Pablo lo recuerda. Acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por tanto, es muy interesante que lo que este texto dice. Habla de dos
tiempos, de dos momentos en la vida de una persona. El tiempo anterior, el tiempo posterior. En otro tiempo, los que somos hijos de Dios no lo éramos. En otro tiempo, los que somos creyentes no lo éramos. En otro tiempo, los que ahora somos salvos no lo éramos. Por tanto, en el llamado a la salvación hay un cambio. Pero el llamado a Saúl no fue a la salvación, ya lo hemos dicho. Fue un llamado a liderar al pueblo de Israel, a liderarle militarmente, a liderarle como jefe guerrero, como cabecilla de un ejército que había de dirigir a ese ejército en la lucha contra los filisteos para derrotarles, para vencerles y para no caer bajo la opresión de nuevo de los filisteos. Por tanto, el cambio que Dios produjo en Saúl fue un cambio de intereses, de vocación. El interés de Saúl era individual, familiar, los intereses propios y de la familia. Vivir ocupado en los animales, en las fincas, en todo lo que aquello tenía que ver con la vida cotidiana. Este interés particular, familiar, Dios lo cambió por otro interés, le dio otra vocación, la de ocuparse de la gran familia, la familia colectiva, el pueblo de Israel. Aquí es donde se produjo un cambio. Alguien que vive para sí y ha de vivir a partir de ese momento para una causa, para el pueblo de Dios. Nos dice 1 Samuel 10, 1, 6 al 7, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y serás mudado en otro hombre. De ser un hombre que vive para sí, que vive para su familia, que vive para sus cosas, debía pasar a ser un hombre que viviese para el pueblo, que viviese para la nación, que viviese para luchar por la colectividad. Así pues, en su unción, Saúl recibió la vocación y la capacidad de ser rey y jefe de los ejércitos de Israel. Y esto es muy importante destacarlo, porque algunos, cuando leen estos textos y no se dan cuenta de lo que estamos diciendo, piensan que Saúl recibió la salvación y que tiempo después perdió la salvación. La salvación no se pierde. La salvación es de Dios, es un don de Dios y los dones de Dios no se pierden. Saúl nunca recibió la salvación, nunca recibió un llamado a la salvación. Recibió un don, un llamado, una capacitación para ser rey de Israel. Eso fue lo que recibió Saúl. Y cuando Dios le desechó, no le desechó como persona que era creyente y lo abandonó, sino que lo desechó como rey, porque había sido un mal rey, porque había desobedecido a Dios. Pero no tiene nada que ver el llamado de Dios con su salvación, y no tiene nada que ver el abandono de Dios a Saúl con una especie de abandono de la salvación. La salvación que da Dios nunca se pierde. Lo que Dios da de verdad no lo quita. Saúl recibió un llamado para ser jefe de Israel y este llamado lo tuvo y lo vivió durante un tiempo con fidelidad y otro tiempo ejerció como jefe desde una actitud de infidelidad y de desobediencia. La obra redentora de Dios, sea temporal o eterna, temporal es para librar al pueblo de una opresión egipcia,
cananea, filistea, o eterna, es decir, para dar salvación, la obra redentora de Dios, en la magnitud que sea, debe ser explicada a las personas y no debe ser confundida la redención temporal con la redención eterna. Los israelitas fueron redimidos de la esclavitud de Egipto, pero no fueron salvos. Por eso todos quedaron postrados en el desierto. Ellos no fueron salvos, la mayoría. Habría quien sí lo era porque tenía fe en Dios, obviamente. Pero la mayoría de ellos no tenían fe en Dios. Al menor motivo se lanzaban contra Dios y contra Moisés y Aarón y criticaban a Dios y sus cosas y querían volver a Egipto. La mayor parte de los israelitas que salieron de Egipto nunca fueron creyentes, nunca fueron salvos. Igual sucede también hoy con muchas personas que se dicen creyentes, no son salvos. Aunque militen en la iglesia visible, no son salvos, porque para ser salvos hay que tener un llamamiento para la salvación por parte de Dios a través del Espíritu Santo. El que no naciere del Espíritu, el que no naciere de arriba, no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso hay que explicar los distintos grados de redención que hay, temporal o eterna. La redención temporal es ser librados de algún tipo de esclavitud o de opresión, y la redención eterna tiene que ver con la salvación. En 1 Samuel 10, 17 al 18, Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. El profeta Samuel está aclarando que la redención, la salvación, la liberación que Dios dio a Israel, a la gran mayoría de los israelitas, fue una redención temporal. Temporal. El texto lo dice claramente. Os saqué de Egipto, os libré de los egipcios, de los reinos que os afligieron. Fue una liberación temporal, terrena, material. Y hay que explicar esta redención para distinguirla de la que tiene que ver con la salvación espiritual, que hace que una persona pase de muerte a vida, pase a ser un hijo de Dios, un creyente, y tenga herencia con Dios en la otra vida. 1 Samuel 10, 19 y 24 se dice: pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Entonces el pueblo clamó con alegría: viva el rey. Este pueblo que desechaba a Dios, no era un pueblo redimido en cuanto a la salvación eterna. Quien no tiene la salvación desecha al Dios que no tiene. Quien tiene de verdad a Dios en su corazón no le desecha. Porque cuando Dios está de verdad morando en el corazón de una persona, esto hace que esa persona ame a Dios con todo su corazón, alma y mente. Una persona que de verdad tiene a Dios jamás le desechará. Quien le desecha no tiene a Dios, no le ha tenido nunca. Por eso desecha al Dios que no tiene, desecha la idea que tiene de Dios, pero no a Dios. Nadie puede desechar a Dios. Dios, cuando mora en el corazón de una persona, lo hace para siempre. Por eso tenemos que entender estos aspectos de la redención temporal, de la redención eterna, y explicarlos como hizo el profeta Samuel con el pueblo. Y saber también que las personas que están dentro de los planes de Dios suelen tener una respuesta positiva a Dios
Y las personas que no están dentro de los planes de Dios, pues tienen una respuesta negativa. Cuando se expone la palabra, cuando se explican las cosas, siempre nos encontraremos a personas que responden positivamente o a personas que responden negativamente, dependiendo de si están en los planes de Dios o no están en los planes de Dios. En 1 Samuel 10, 26 al 27, envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Los corazones de aquellos hombres que Dios había tocado siguieron a Saúl, corazones tocados para ser guerreros, para servir al rey. En cualquier caso, siempre la obra es de Dios, sea para un acto de, de respuesta temporal o de respuesta salvífica, siempre la obra es de Dios. Dios tocó los corazones de aquellos hombres que habían de servir a Israel como soldados y siguieron a Saúl. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Siempre es así. El que es de Dios oye las palabras de Dios, y el que no es de Dios no oye las palabras de Dios. Eso siempre es así. Por la gracia soberana de Dios, unos oyen y se ponen al servicio de la redención, y otros la menosprecian y la rechazan. Pero el que ha sido tocado por el Espíritu Santo responde al llamado sin mirar atrás. Eso hizo Saúl, sirviendo fiel y obedientemente a Dios como rey, mientras mantuvo sus ojos en él. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del tema: el Espíritu vendrá sobre ti y serás otra persona. Antes de entrar en relación con Dios, éramos otro tipo de personas, que vivíamos nuestra vida con sus cosas positivas y negativas. Saúl era fuerte y próspero en lo material, pero carecía de un conocimiento redentor de Dios y de sus cosas. Con todo, en el plan de Dios, Saúl tuvo un llamado para liderar una liberación militar temporal del yugo filisteo, que permitiría al pueblo, que sería causa del Mesías, recuperarse del maltrato que le estaban dando los filisteos, recuperar fuerza. Pero cuando conocimos a Dios, hubo un cambio en nuestro carácter y en nuestra vida. Dios siempre es quien obra el cambio en la vida de una persona, sea una persona llamada para un servicio material o sea de una persona llamada a la salvación. Dios es quien obra ese cambio. Dios obró cambios radicales en el carácter y en la vida de Saúl a través de su Santo Espíritu, para que fuese apto para el servicio requerido, que en su caso fue ser un rey guerrero. La obra redentora de Dios, temporal o eterna, debe ser explicada al pueblo. Esta siempre habla de la gracia y de la misericordia soberana de Dios, que salva a su pueblo. En Lucas 9, 61 al 62, se nos dice lo siguiente: dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Que Dios nos ayude a entender su palabra. Oremos. Te damos gracias, oh Señor, por tu palabra, porque ésta nos muestra que tú eres el que llama para servirte o para redimir del pecado. Ayúdanos, oh Padre, ayúdanos a oír el llamado a la salvación, sobre todo, el más importante de los llamados, y también el llamado al servicio,
si así lo tienes a bien para nosotros. Ayúdanos a serte fieles siempre, no durante una temporada como Saúl, sino siempre, toda la vida. Y ayúdanos también, Señor, a tener vidas nuevas que te glorifiquen en todo. Gracias, Señor, por la salud y la recuperación que sigues dándole a los enfermos. Gracias por la fuerza que sigues dando a las familias de los enfermos para sostenerlos y llevarlos. Y gracias por todas las cosas que haces en nuestras vidas, por todos los beneficios que nos das en muchos y diferentes aspectos. Gracias, Señor. Bendito seas. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.